Y a esta hora, asesores del presidente de la República comparecen ante la comisión investigadora por el caso de Manuel Monsalve, mientras siguen las críticas al gobierno por el manejo político ante la salida del ex subsecretario del Interior. Francisco Valenzuela tiene los detalles y le está tomando el pulso a lo que se vive a esta hora en la comisión. Francisco, ¿cómo estás? Te escuchamos. Oye, Beatriz, te saludo y saludo a todos quienes ven esta edición de Semana Política. De verdad, una sesión extremadamente tensa la que se está llevando a cabo acá en la sede del Congreso en Santiago, donde, bueno, para cerrar el contexto, esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está analizando el paso a paso de cómo actuó el Ejecutivo y sus distintos asesores, sus distintos integrantes del Poder Ejecutivo, insisto, en el marco del caso de Manuel Monsalve. En específico respecto de estas fechas en octubre, donde en el momento que se enteraron de la denuncia, que hasta donde ha salido por prensa ha sido el 15 de octubre, y después finalmente el 17 termina con la salida, como lo recordamos, en los patios de la Moneda, con el entonces subsecretario ya dejando su cargo, despidiéndose de alguna manera, pero también insistiendo en que él no había cometido delito. Entonces ¿por qué se mantuvo este delta o este tiempo al ex subsecretario en su cargo? Incluso, Beatriz, me parece que estábamos nosotros reporteando acá en la sede del Congreso y podíamos ver al entonces subsecretario participando en una de las discusiones de la ley de presupuesto. Todo esto mientras distintos integrantes del Poder Ejecutivo, insisto, habrían tenido distinto grado de manejo de información respecto a este tema. Entonces, ese es el centro de la discusión que está teniendo lugar acá en la sede del Congreso, donde han habido intercambios bastante duros con el jefe del segundo piso, jefe de asesores del presidente de la República, Miguel Crispi. Todavía hasta ahora lo que hemos podido ver es que no se le ha dirigido todavía, insisto, la palabra a Carlos Durán, su jefe de gabinete, y también al lado de ellos está la jefa de gabinete de la ministra Carolina Toa, Pía Mundaca. Entonces, al menos en lo que es esta primera etapa que hemos podido presenciar, han sido conversaciones bastante tensas, pero marcadas por determinados aspectos vinculados a la reserva que debe tener un alto asesor, como lo es Miguel Crispi, en este caso como asesor del presidente, y que él también, su labor, de acuerdo a lo que se le fue consultando por parte de los distintos diputados integrantes de esta comisión investigadora, cuál fue su rol en el marco del caso. Beatriz y a todos quienes nos ven, pasamos a ver parte de lo que han sido estos extractos de la conversación y de lo que ha manifestado el exdiputado y el jefe de asesores del presidente de la República, Miguel Crispi, en esta comisión investigadora por el caso Monsalve. En relación a mi persona como jefe de asesores del presidente, respecto a la tarea que se me encomendó, fue de comenzar a buscar nombres para buscar un reemplazo para el entonces subsecretario Monsalve. El día martes, después de las 4 de la tarde. O sea, ese día, como es también de público conocimiento, esa cronología la dio cuenta de manera muy clara la ministra Toa, después de que ella se reúne con el presidente. A mí lo que se comunica es aquello, estando en ambos con el presidente, junto al jefe de gabinete del presidente, Carlos Durán. Las gestiones más concretas respecto a la evaluación de esta denuncia, a conocer la situación de la denunciante y víctima, son cosas que el presidente se instruyó se realizaran desde el Ministerio del Interior. No es mucho más lo que yo pueda aportar respecto a las acciones. Claro, Pancho, un tema que sin duda también va a ser parte del debate es hasta qué punto las conversaciones, ¿cierto?, que pueda revelar Miguel Crispi, conversaciones que tuvo ese mismo día con el presidente Boric, son de carácter privado o público, porque en el fondo son conversaciones, ¿cierto?, de un asesor con su jefe, con quien asesora, y por lo tanto entiendo que esa también ha sido parte de los argumentos que ha entregado Miguel Crispi hoy día, ¿o no? Decir que parte de las conversaciones son privadas. Beatriz y a todos quienes nos ven, hay un deber intrínseco de este tipo de cargos que tiene que ver con la reserva y el máximo cuidado en el trato de la información, en específico en un área tan sensible como es el asesorar a nada más ni nada menos que al jefe de Estado. Entonces ese ha sido un argumento constante de Miguel Crispi. Me voy a permitir ser un poquitito pesado en el fondo con la situación, porque una cosa es lo que está ocurriendo acá en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde en este caso el alto asesor Miguel Crispi puede de alguna manera no contestar amparándose en esa reserva, en ese secreto de estas conversaciones que tiene con el jefe de Estado. Pero ojo, y lo hablamos la semana pasada y también fue abordado en las distintas notas y fue en materia de noticia en el contexto de lo que fue una apelación de Manuel Monsalve a su prisión preventiva, donde el Ministerio Público ya comunicó que está investigando todas estas actuaciones
que no tiene necesariamente que ver con todo lo que es la pata política, pero sí es la parte judicial, que de alguna manera se cruza con lo político y se está analizando un eventual delito de obstrucción a la investigación, las actuaciones del ex subsecretario que también están en tela de juicio, pero también quién estuvo enterado y cómo actuó respecto a este tema. Entonces, en caso, y que tendría todo el sentido de que así fuera, de ser citado Miguel Crispi a declarar, es distinto declarar en una comisión investigadora versus el Ministerio Público, donde en calidad de testigo él no puede entregar falso testimonio, si es que es testigo. Sería distinto entonces si es que fuese imputado. Pero después de esta vuelta judicial, Beatriz, vuelvo a que escuchemos la manera en la que Miguel Crispi esgrime estos argumentos ante la comisión investigadora, porque es cierto, como es un cargo tan sensible, hay detalles que razonablemente no pueden ser conocidos, pero también esto se enfrenta con la intención de todos los diputados, de oposición y de oficialismo, de enterarse de distintas materias, de cómo fueron deslindando todos estos acontecimientos entre el 15, 16 y 17 de octubre. Pasemos a ver las declaraciones de Miguel Crispi en estos entreveros con algunos parlamentarios. Señor Monsalve, ¿pudiera renunciar en ese minuto que usted se entera de la denuncia como asesor del presidente? ¿Le recomendó en ese minuto aquello o no se lo recomendó? Diputada, las conversaciones con el presidente, eso lo sabe muy bien el presidente, son privadas. Por tanto, no corresponde compartir. Entonces no sabe si le recomendó o no puede responder eso. Por supuesto que no, las conversaciones con el presidente son privadas. Delfino, dile. Estábamos escuchando declaraciones de Miguel Crispi. No estoy seguro, Beatriz, si que querías comentar algo. Sí, no, lo que pasa es que hay un punto bien importante también, que es que, varios temas que hay que analizar. Primero, el cuánto influyó o no la estrategia que trazaron los asesores en la decisión final que toma el presidente es algo que no la vamos a ver, porque finalmente quien toma la decisión es el presidente de la República. Y segundo, Pancho, hay que ver también si es que la comparecencia de Carlos Durán y Miguel Crispi acallan las voces al interior del propio oficialismo que están pidiendo la renuncia de los asesores más cercanos del presidente y los más importantes por justamente estrategias que han enredado más bien a la moneda, como podría ser, por ejemplo, la conferencia de prensa de 53 minutos que dio el presidente de la República, es parte de las críticas, ¿cierto? Y no es la primera polémica, además, que enfrenta Miguel Crispi. ¿Te acuerdas también que tuvo que ir a una comisión investigadora por el denominado caso Convenios? O sea, han habido situaciones que han puesto en jaque, por así decirlo, la continuidad de Miguel Crispi en su cargo, y hoy vamos a ver, bueno, si es que esto logra dejar tranquilo al propio oficialismo, por ejemplo. De las constantes licencias que yo me tomo, Beatriz, yo estaba sentado ahí en la sala viendo la cara de distintos parlamentarios del oficialismo, algunos más críticos que otros, y no veía ojos de tranquilidad, no veía ojos de satisfacción o de alguna manera calma ante lo que estaban exponiendo, sino que también daba la impresión de que en lo que avanzara lo que corresponde a esta comisión investigadora, que también mantenían algunas dudas que ya iba a llegar el momento, y en paralelo de que nosotros estamos conversando también está ocurriendo esta comisión investigadora para ver básicamente bajo qué puntos se centran. Lo decías tú, Beatriz, sobre cómo se tomaron estas decisiones, también lo mencionaste tú, este punto de prensa de sobre 50 minutos. Otro aspecto, cuando se le permitió ir al sur, hablar con su familia, todo en este contexto donde estaban ya circulando lo que corresponde a este caso gravísimo de acusación en contra de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, por abuso sexual y violación. En todo caso, ya considerando de que esto fue más o menos el tono que marcó la comparecencia hasta este momento de Miguel Crispi en la comisión investigadora, todo esto se da en un contexto, en un marco donde no solamente desde la oposición, que sería lo regular, desde el mismo oficialismo, el gobierno ha enfrentado profundas críticas respecto de cómo ha ido actuando. Algunas de las críticas fueron proferidas ayer, por ejemplo, por la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, entre otros representantes del oficialismo, los que pasamos a ver a continuación, y de ahí seguimos conversando. O sea, yo creo que el gobierno le ha faltado experiencia, sobre todo en la toma de decisiones ante crisis que han sido importantes y que han sido muy profundas, yo creo que para el gobierno.
Yo creo que en el caso, por ejemplo, Manuel Monsalve, bueno, también lo reconoció la ministra del Interior, pero que efectivamente la decisión de poder alejarlo de su cargo o de vincularlo o mantenerlo al margen, fue precisamente muy tardía. Y precisamente yo creo que el gobierno ha tomado malas decisiones también en función de quizás la falta de experiencia. Así que también lo reconoce un poco la ministra Orellana hoy día en su entrevista. Lo importante es que esta autocrítica que se ha manifestado en distintos espacios sea tomada como una autocrítica y un aprendizaje de parte del gobierno y en el futuro por parte del Estado. Debiese analizar de verdad si vale la pena estar en un gobierno que la aísla y que no la deja actuar. Bueno, es que piden derechamente que Miguel Crispi dé un paso al costado cuestionando su rol como asesor finalmente. Bueno, es que eso no me corresponde a mí, no es asesor mío. Sí, bueno, escuchamos ahí, Francisco, parte de las declaraciones que se generan sobre todo a raíz de las declaraciones de la ministra Orellana en la tercera, en esta entrevista, donde dijo que, que ha existido un aprendizaje que es bastante evidente, lo que ha generado peticiones de renuncia por parte de la oposición, o sea, en medio de... Porque no solamente el gobierno ha tenido que enfrentar el caso Monsalve, ¿cierto?, donde se excluye, de cierta manera, a la ministra de la Mujer de la toma de decisiones. Eso es otro de los puntos que también, me imagino, le preguntarán a los asesores en la comisión investigadora. Y por otro lado, está la denuncia, ¿cierto?, en contra del presidente Boric, que ha abierto otros flancos en la moneda. Entonces, hay dos crisis, por así decirlo, en paralelo, y esta, sin duda, es la más importante, al menos que tiene a algunas autoridades con peticiones de renuncia en su contra, como es la ministra Orellana. Veíamos las declaraciones de la ministra Orellana ayer en el diario La Tercera, como decías tú, Beatriz. Hasta ahora no formaba parte, pero evidentemente no se descarta que los cuestionarios que tengan cada uno de los legisladores que están participando en esta comisión investigadora eventualmente puedan hacer el punto. Ahora, respecto de las decisiones, es posible que se encuentre con esta misma muralla de la que nosotros estábamos hablando recién, respecto a que las conversaciones y esta toma de decisiones, muchos aspectos de estos pueden ser eventualmente reservadas. No obstante, esto... el cliché lo voy a ocupar, noticia absolutamente en desarrollo. En lo que nosotros nos retiramos para este despacho estaba hablando el jefe de asesor del segundo piso, Miguel Crispi. Todavía falta si es que se pronunciaba algo el jefe de gabinete, Carlos Durán, y posteriormente la jefa de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Toá, me refiero a Pía Mundaca. Todavía queda paño por cortar e independiente de lo que concluya en esta jornada, en esta comisión investigadora, Beatriz, todavía quedan sesiones y todavía tienen que llegar a otras conclusiones, y todo eso en paralelo al camino judicial. Claro que sí, muchas gracias, Francisco, nos quedamos conectados contigo, por supuesto. Buenos días.